Hola, soy Alex y para nada me pilláis estudiando para un examen que tengo en 15 minutos. Así que, aprovechando que tengo este tiempo, os voy a contar una nueva historia. La historia de hoy se trata la de este lugar, el Instituto San Isidro. Así que sin más dilación, vamos a empezar con la historia. La historia de los estudios de San Isidro comienza con un poco de tristeza, con la muerte de María de Austria, hermana de Felipe II, la cual, a su muerte, dejó en testamento el donar todas sus riquezas a la hermandad religiosa de los jesuitas. Con este legado millonario, los jesuitas mandaron demoler una iglesia en el centro de Madrid y construir sobre ella una nueva iglesia, acompañada de unos edificios con amplias habitaciones y salones, además de un gran jardín. Para comprender cómo era el conjunto, estas son algunas de las primeras representaciones que se conocen del instituto. La primera, correspondiente al plano de Antonio Mancelli, en el año 1622, y más tarde en el plano realizado por Pedro Teixeira, de 1656, el cual era mucho más realista y riguroso. Desde ese momento, el llamado como Colegio Imperial vio crecer tanto la ciudad de Madrid como el pasar a muchos literatos, religiosos, reyes y reinas, semanas santas y guerras. Estos no eran unos estudios sometidos a una normativa educativa, como es ahora, sino que eran estudios de asignaturas básicas como latín, filosofía o aritmética, impartidas por parte de los sacerdotes de la Iglesia, a una minoría de personas que se lo podían permitir. Todo este preámbulo nos lleva hasta el inicio de la verdadera historia del instituto, el año 1845, donde, amparado bajo el llamado como Plan Pidal, se fundó por fin el Instituto de Segunda Enseñanza San Isidro. Este instituto ya logró poseer una enseñanza reglada y controlada por el Estado, por lo que por primera vez se exima la Iglesia para la enseñanza. El instituto contaba con profesores que venían desde la Universidad Central de Madrid, antiguo antepasado de la Complutense. Además, su biblioteca fue durante mucho tiempo una de las más importantes, ya que además de albergar los del propio instituto, poseía volúmenes que consultaban alumnos de algunas facultades. Sumando a todo esto la mala gestión de la infraestructura educativa por parte del gobierno, hizo que muchas aulas fuesen destinadas únicamente para clases de la universidad. De esta época como instituto, la capilla se adaptó para ser un aula, y testigo de esto tenemos a Pío Baroja, el cual, años después, recordando su época escolar, escribió esto. La clase era la antigua capilla del Instituto de San Isidro, de cuando éste pertenecía a los jesuitas. Del suelo hasta cerca del techo se levantaba una gradería de madera muy empinada, con una escalera central, lo que daba a la clase un aspecto de gallinero de teatro. Con una mínima de 500 estudiantes en la década de 1870 y con una máxima de 1400 en la de 1850, el instituto siguió impartiendo clase en asignaturas como lengua y literatura, latín, griego, francés, inglés, matemáticas, dibujo, geografía e historia o religión y moral. Y entre este tiempo de techos cubiertos y la proclamación de la Segunda República pasaron por el instituto grandes personalidades de la época, como fueron José Gutiérrez Solana, Pío Baroja, Pedro Salinas, Antonio Machado, Claudio Sánchez Albornoz, Jacinto Benavente o Vicente Aleixandre, entre muchos otros. Además, a modo de dato breve, tres de estos estudiantes que acabo de nombrar consiguieron un premio Nobel, como fueron José Echegaray en 1904, Jacinto Benavente en 1922, Vicente Aleixandre en 1977 y años más tarde Camilo José Cela en 1989, que también sería alumno del instituto. En la citada Segunda República, frente al instituto, pasaba un tranvía que comunicaba el sur con la Plaza Mayor, y con estos nuevos aires de avance tecnológico vinieron los sociales. El instituto fue convertido en uno mixto, y durante las elecciones del año 36 algunos catedráticos se presentaron como diputados a partidos de derechas. Por tanto, empezada la guerra, y con un Madrid bajo el control republicano, algunos de estos catedráticos fueron depuestos en sus plazas, encarcelados e incluso algunos marcharon al exilio. Además, la escuela, por falta de docentes, fue tomada por una organización comunista, la cual impartía clases a los hijos de los soldados. A esta escuela se le dio el nombre de Alerta. Con la llegada de tropas franquistas a Madrid y el inicio de los bombardeos, se cubrió la fachada del instituto con muros de ladrillo para proteger los portales de la época imperial. Tristemente, la catedral sufrió un incendio, por lo que además de perderse importantes obras de arte, las cúpulas de ambas torres, que habían tardado mucho tiempo en terminarse, fueron destruidas, obligando a las torres a quedar cubiertas por dos improvisados techos. Terminada la contienda, el instituto sufrió grandes cambios. Aparte de que se disolviese la escuela Alerta, se volviese a convertir en un instituto solo para chicos y el regreso de algunos de los profesores, se realizaron los conocidos como exámenes de convalidación, es decir, exámenes para conseguir los títulos de bachiller por si en los años de la guerra te había tocado estudiar en territorio controlado por el bando contrario.
El instituto por esta época sufrió varias reformas, más concretamente en la década de 1960, debido al volumen de nuevos alumnos que entraban y a las nuevas aulas que se requerían, por lo que el instituto dejó de verse, como lo hemos visto en las fotografías anteriores, a ser demolido por partes. Como curiosidad, se pueden seguir viendo actualmente restos de esta reforma, en las paredes de la capilla y de la propia catedral, ya que pegadas a estas zonas se encontraba el antiguo edificio. Esta reforma llevó a la creación de lo que ahora es el edificio que contiene la mayor parte de las aulas, por lo que el conjunto arquitectónico se ha mantenido prácticamente así hasta nuestros días. Desde ese entonces siguieron pasando muchos alumnos por sus aulas, entre los que podemos encontrar a Juan Carlos de Borbón y su hermano Alfonso, a los cuales les hacían pasar por exámenes orales frente a los más importantes catedráticos. Una referencia a esto se puede encontrar en una placa conmemorativa que está colocada en la entrada del instituto. Con la muerte de Franco y en plena transición española, en 1981 el instituto volvió a ser público y mixto, es decir, el instituto que conocemos hoy en día. En el año 2010 se inauguró en la antigua escalera imperial el museo del propio instituto, para exponer los materiales que se usaban antes en la enseñanza, como láminas de dibujo, algunas cámaras, proyectores, maquetas o animales disecados, y algunos expedientes de antiguos alumnos conocidos. Este siempre ha sido un instituto muy privilegiado. Está situado al lado de la Plaza Mayor, de la Puerta del Sol, del barrio de las Letras, de Puerta de Toledo y un poco más lejos, pero muy poco, del Museo del Prado, del Reina Sofía y del Thyssen. Durante toda su historia siempre han debido de pasar miles de personas que venían desde el sur de España a la capital. Reyes, escritores, pintores, políticos, al menos han podido ver y conocer desde fuera lo que en su día fue el Colegio Imperial. Pero en cambio, aquellos pocos que han podido pasar todas las mañanas por su claustro para ir a las clases han dejado una pequeña huella en este instituto, de alguna o de otra manera. Esta ha sido la historia de los estudios de San Isidro, desde su concepción hasta la actualidad. Este año cumple 175 años como instituto y esta ha sido su historia. Espero que este vídeo os haya gustado. No olvides pasarte por mis redes sociales, donde suelo publicar dibujos, avances y los próximos vídeos del canal. Además, en la descripción encontrarás el enlace a mi página web, donde están colgados todos los capítulos y la bibliografía que uso para los vídeos.